Sí, señor. Continuamos aquí con todos ustedes en Mujeres en Todo. Y bueno, tenemos una entrevista que para el público que nos ve femenino es una entrevista muy importante. Muchas veces, amigas, solemos estar muy preocupadas porque tenemos unos quistecitos, palpamos unos quistecitos y, por supuesto, bueno, la primera reacción es ¿qué tendré? Hay que pasar, pues seguramente, y esto nos lo va a explicar el doctor Jorge Bachille, quien es ginecobstetra de la Clínica Méndez Gimón y también encargado del posgrado de la Santa Ana, del Seguro Social. Y nos decía que, bueno, hay condiciones, y en este caso se habla de condición poliquística, que no es necesariamente una enfermedad, pero bueno, en todo caso hay que establecer unas diferencias. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación a este programa. Yo pienso que programas como estos, donde se habla mucho de la prevención de enfermedades, debe ser mucho más frecuente porque justamente es el enfoque de lo que es la medicina preventiva. Entrando en tema, hablamos de condición fibroquística, que es una afección de la mama. No se habla de enfermedad porque realmente no es una enfermedad. Se habla de condición porque es un trastorno que se produce en la mama por un desequilibrio hormonal. Acuérdense que los ovarios producen unas hormonas que es el estrógeno y la progesterona. Cuando existe un desequilibrio entre estas dos hormonas, cuando prevalece mucho más la parte de estrógeno, entonces ocurre este tipo de trastorno en la mama. Generalmente la paciente entre 25 a 50 años se queja de un dolor en los senos, generalmente se exacerba en el periodo antes de la menstruación. Pero actualmente estamos viendo que hay un incremento, un aumento en la incidencia de mujeres muy jóvenes. Ya a partir de los 18, 20 años, se está viendo con mucha frecuencia este tipo de alteración. Hablo de condición, no de enfermedad, porque no es ninguna enfermedad. Como usted dice, pues tiene que ver todo el tema hormonal. Básicamente hormonal. ¿Y qué será, doctor? ¿Por qué en mujeres cada vez más jóvenes el tema de las pastillas anticonceptivas? ¿Qué tendrá que ver allí? Parece contradictorio, pero en mujeres que toman pastillas anticonceptivas es menos la incidencia. ¿Por qué? Porque estamos dando un medicamento o píldoras que tienen una combinación de estas dos hormonas y entonces hay un balance en cuanto a este consumo de este medicamento. Se ve con más frecuencia en mujeres que tienen mucho más producción de estrógeno que progesterona. Sí. A ver, y en esta condición, como usted señala, tiene una característica particular. ¿Cómo determinar si es esta condición lo que está privando o no son realmente unos quistes que hay que examinar? ¿Cómo saber, doctor? Bueno, mira, generalmente eso nosotros hablamos que esta enfermedad se comienza o se inicia por fases. Una primera fase, la mujer o la adolescente se queja de que hay un dolor en los senos con aumento en la sensibilidad. Le molesta cuando se pone el sostén, hay un aumento del dolor en los senos durante la menstruación. Luego entramos en una segunda fase donde ya la paciente cuando se palpa se va a tocar unos quistecitos, ellos llaman unas pelotitas, unos granos en el seno. Eso ya son unos signos de que nos puede, digamos, llamar la atención. Y ya una tercera fase cuando ya hay el predominio de una masa en el seno, que ya en este caso, pues por supuesto, requiere una asistencia un poco más específica. Para determinar, vamos a hacer algo, doctor, porque el tema es interesante y seguramente está generando muchísimas interrogantes. Recuerden nuestro Twitter, @mujeresentodo, allí vamos a recibir sus comentarios, sus preguntas para el doctor. Ya venimos con más, vamos a hacer una breve pausa, pero no se vayan, este tema es un tema de alto interés para todas nosotras. Continuamos aquí conversando con el doctor Jorge Bachille sobre el tema de la condición poliquística. Doctor, a ver, hablábamos la diferencia entre los tres estadios, decía usted, de esta condición, de este diagnóstico. Ahora, le preguntaba y dejaba al aire pendiente la siguiente interrogante en torno a cómo saber si ya en el tercer estadio pues estamos hablando de esto, de una condición benigna, o si requiere pues un estudio mayor. Sí, acuérdate que una de las cosas más importantes en la mama es el autoexamen mamario, ¿ok? Si tú te haces un autoexamen mamario todos los meses, generalmente después de la menstruación, en el baño, cuando ya estés enjabonada, pues se toca los senos en el mismo sentido de la aguja del reloj, tú puedes hacer un diagnóstico más o menos certero de qué es lo que está pasando en esa mama. Cuando la mujer se toca o se palpa una masa en el seno, por supuesto ya tiene que recurrir a un especialista
oncólogo, ginecólogo, mastólogo, cualquiera de sus médicos tratantes, y hacemos el diagnóstico. En primer lugar, un ecosonograma mamario. Acuérdate que los estudios complementarios en mama son muy importantes. Hasta los 35 años de edad debemos hacer ecosonograma mamario. O sea, ese mito de que toda mujer que hace la mamografía, eso está abolido. Hasta los 35 años de edad se hace ecosonograma mamario. Por supuesto, esto puede tener un cierto recelo cuando hay algún antecedente importante en la paciente con antecedente familiar de cáncer de mama, antecedente de patología o de enfermedad en esa misma mujer, pues uno puede adelantar la mamografía y hacerla a partir de los 35 años, pero generalmente mamografía a los 40 años de edad. Doctor, ¿y hay tratamiento para esta condición? Sí, acuérdate que primero vamos a ver qué es lo que la condiciona. Te hablaba al principio de un desequilibrio hormonal. No solamente el desequilibrio hormonal va a producir esta condición de la mama, sino que existen ciertos alimentos que también van a condicionar la aparición de esta afección. Vale decir, ¿qué tipo de alimentos? Todo lo que son las bebidas oscuras, café, chocolate, los embutidos, el consumo de bebidas alcohólicas a base de uva, el consumo de bebidas energizantes, pues todo eso son situaciones son alimentos que pueden producir esta aparición de esta patología, porque existe en ellos una sustancia que se llama xantina, que condiciona la aparición de esta afección en la mama. De modo que si prevenimos un poco esta ingesta de estos alimentos, pues esto va a mejorar. Doctor, ¿y esto se queda en su condición benigna o puede generar a un tema pues, de malignidad? La condición fibroquística de la mama generalmente o 100% es benigna. ¿Ok? Por supuesto, cuando molesta mucho, a veces hay la aparición de unos quistes en la mama, lo podemos punzar para vaciarlo y ese líquido que sacamos de ese quiste lo mandamos a hacer un estudio para verificar la benignidad de esa lesión. Pero generalmente son afecciones benignas. Usted me hablaba del tratamiento, que existe tratamiento para esto. Sí, realmente existen muchos tratamientos. No hay un tratamiento definitivo, pero sí podemos dar tratamiento para quitar el malestar. Es decir, podemos usar antiinflamatorio, podemos usar en este momento unas cremas a base de progesterona tópicas, o sea, en la misma mama, para mejorar el dolor. Y hoy por hoy estamos usando unos medicamentos a base de enzimas proteolíticas, que nos ha dado muy buenos resultados. De modo que hay una infinidad, una gama de tratamientos que tenemos a mano para manejar este tipo de afección. Sí, igual que aparece, ¿con tratamiento desaparecen o es recurrente cada vez ya que está vinculado a todo el tema hormonal, con la menstruación o con la ovulación, se generan y luego desaparecen? Realmente no desaparece. La afección siempre la vas a tener. Lo único que vamos a quitar es el malestar, el dolor y toda esa sensibilidad que tiene la mama por este tipo de alteración. Pero realmente la condición persiste. ¿Y en caso extremo requiere operación o no? No requiere operación a menos que haya mucho dolor y que haya mucha fibrosis. Llamamos fibrosis cuando se endurece el tejido mamario. Acuérdate que el tejido mamario, el 99% es grasa. Cuando ese tejido grasoso o esa tejido grasa se endurece y produce mucho dolor, en algunos casos pues se recurre a la cirugía estética para quitar un poco ese tejido fibroso y colocar algunas prótesis o algún tipo de disminución en el tamaño de la mama. Usted cuando habla ahorita precisamente del tema estético, las prótesis mamarias es algo pues bastante común hoy en día. ¿Cuál es la relación entre prótesis mamaria y esta condición, doctor? Bueno, mire, realmente ninguna, pues acuérdate que hoy por hoy, cuando hablamos de prótesis mamaria, son prótesis que se colocan detrás del músculo pectoral. Anteriormente se colocaban en la parte de adelante y entonces tú veías una mama bastante voluminosa, bastante deforme, pero hoy por hoy la colocación de la prótesis que se hace detrás del músculo pectoral para mantener la anatomía de las mamas. De modo que no hay ninguna relación porque esta afección justamente está en la parte de adelante del músculo pectoral, donde está la mayor cantidad de tejido graso en la mama. Usted decía que se suele presentar en mujeres entre 25 y 40 años, sin embargo, comentaba que cada vez hay muchachas más jóvenes con esta afección. Sí, justamente lo que te decía en uno de las partes de la entrevista, la alimentación. Hoy por hoy las adolescentes están consumiendo muchos alimentos, vamos a decir chatarra, hamburguesas, perros calientes, toda esa cantidad de cosas que también condicionan
la aparición de esta afección. Tiene mucha grasa, se consume mucho más alimento grasoso. El café, el chocolate y lo que les había comentado anteriormente, pues condiciona que esta aparición de esta condición sea mucho más frecuente o mucho menos en edad. Pero estamos hablando de una condición normal, entre comillas, Realmente, ¿no, doctor? realmente es normal. No hay posibilidad de malignizarse. Pero sí que estar ojo avisor, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes familiar de afecciones malignas. Entonces, ahí sí uno pues tiene un poquito más de alerta en cuanto al seguimiento de esta paciente. Como quiera que también se trata de un problema hormonal, ¿la llegada de la menopausia afecta de alguna forma esta condición, doctor? Mejora en la menopausia. Acuérdate que la menopausia disminuye los valores estrogénicos porque los ovarios ya dejan de funcionar, ya no producen más estrógenos, y entonces esta afección que se ve mucho en las personas sexualmente activas desaparece en la menopausia. Al igual que en las mujeres que toman anticonceptivos porque estamos dando un balance hormonal, como le dije anteriormente. Doctor, nos están llegando preguntas. Yo le dije a Apóstol, dice, a mí me diagnosticaron una condición fibroquística mamaria bilateral, predominio de cuadrantes superoexternos. ¿Eso es malo? No, es justamente lo que estábamos comentando. Cuando dice superexterno, uno cuando hace una exploración de la mama divide la mama en 4 segmentos, o sea, 4 cuadrantes. Y entonces uno ubica en el cuadrante superexterno, en la parte de arriba, hacia afuera, es el segmento donde tiene esa afección. Generalmente es ahí donde el sitio más frecuente se consigue esta condición fibroquística. Simplemente ella debe estar monitoreándose su mama con su exploración mensualmente después de la regla, y si hay mucho dolor, pues habrá que hacerle algún tipo de exploración, un ecosonograma, o su médico tratante pues va a ver qué condición tiene. ¿Y se suele suministrar analgésico antiinflamatorio para este tipo de situaciones, doctor? Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Ana nos llega a la siguiente pregunta. Doctor, mi hija tiene ovarios poliquísticos, ella sufre de hiperinsulinismo y tiene 17 años. ¿Ella se puede colocar implante mamario? Bueno, es otro tema, es otra, digamos que estamos hablando de quistes pero ubicados en los ovarios. Pero claro, bueno, le hago la pregunta igual. En esta paciente que ya tiene ovario poliquístico, justamente los pacientes con ovario poliquístico son mujeres que tienen muchos trastornos de tipo hormonal. De modo que es importante en ella, primero ver qué tipo de condición tiene, cómo están sus hormonas, y no tiene ningún tipo de contraindicación para colocarse prótesis. Pues acuérdate que lo que decía en el segmento anterior, la prótesis es retropectoral, no afecta a la mama como tal. Tengo fibroadenomas, hay tratamientos para eliminarlos y dependiendo de su tamaño hay que extraerlos por cirugía, nos pregunta Laura Libertad. Sí, el fibroadenoma es una tumoración benigna de la mama. También se puede extirpar, o sea, dependiendo del tamaño, puede quitarse, puede resecarse esa tumoración. Es benigna 100%. Es un nódulo duro que molesta, aumenta el dolor durante la menstruación, bien circunscrito, se mueve esa tumoración. Y si molesta mucho, pues simplemente con una cirugía menor o si es muy grande, pues con una cirugía un poco más en pabellón, pues se puede resecar esa tumoración. Más preguntas, doctor Otilia García. Tengo 53 años y soy poliquística. ¿Cada cuánto tiempo debo hacerme la mamografía? Generalmente la paciente de 53 años, poliquística de ovario o de mama. Oye, deja allí la interrogante. Si es poliquística de ovario, pues ya no tiene ningún tipo de problema porque ya sus ovarios dejan de funcionar. Si es una mama poliquística o tiene quiste en la mama, pues simplemente a los 53 años de edad, su mamografía pues le va a dar el diagnóstico. Si no molesta, pues se puede dejar en observación, no hay ningún problema, ella puede mantener su mama sin problema. Si hay mucho dolor, pues analgésico, antiinflamatorio. Y si esos quistes, haciendo recuentos cada 6 meses, aumentan de tamaño, pues simplemente una punción para sacar ese líquido y estudiarlo. Sí. Doctor, ¿tiene un Twitter, una página web o algún correo en el cual la audiencia pueda tomar contacto con usted por alguna interrogante? El jorgebachille@yahoo.com, ahí está en el monitor. Está en el monitor. Bueno, doctor, agradecidísimo. Gracias por tu invitación. Y parte, una premisa, lo más importante de la mama es la pesquisa. Si toda mujer debe hacerse su exploración mamaria mensual, después de la regla, en el baño, con jabón, para que se muevan mucho mejor las manos, y esa es una de las formas más frecuentes de hacer el diagnóstico de cualquier tipo de alteración en la mama. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, nos vamos con Se Habla Verde y venimos con más aquí en Mujeres en Todo.